La palabra de Dios dice en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12 al 21, de la siguiente manera: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en lo que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La palabra del Señor en este pasaje indica la situación de dos hombres. El primero es Adán y el segundo es el Señor Jesucristo. La vez pasada, no hace mucho, hablábamos de Adán en el huerto del Edén y decíamos que Adán fue creado por el Señor, narrado en el capítulo 1, capítulo 2 del libro de Génesis. Y ahí el Señor, después de haber creado el planeta Tierra y ajustarlo para la vida, entonces decidió crear al hombre y la mujer. Y eso ya lo explicábamos la vez pasada y vimos la consecuencia del pecado de Adán, porque comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto pues fue provocado por la serpiente. Y entonces veíamos las consecuencias de ese pecado. Dios, dentro de su creación del ser humano, lo creó con libre albedrío. Por eso es que, pues, al decidir comer del fruto, pues obviamente que estaba siendo consciente que había quebrantado el primer reglamento que Dios le había dado, de decir: no comerás de este fruto, porque el día que lo hicieras, pues vas a morir. Bueno, pues lo hizo y inmediatamente se anuncia que va a haber otro hombre que va a deshacer la obra de Satanás. Satanás había influenciado, había seducido a Eva para comer del fruto y Eva así lo hizo. En el capítulo 3, versículo 15,
después de haber pecado, todos los que intervinieron en esta acción en el huerto del Edén, a la primera persona, al primer ser que Dios castiga, que interviene, es al diablo. Es, en primer lugar, se enfrenta con el diablo. Y le dice en el versículo 14, le dijo, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es lo que el Señor le dijo a la serpiente. Y se estaba refiriendo a Satanás, al diablo, a la persona espiritual que es enemigo de Dios, se constituyó enemigo de Dios ahí en el cielo. Y entonces vemos aquí que al mismo tiempo que esto sucede, el Señor ya estaba anunciando al segundo Adán, ahí mismo en el huerto del Edén, cuando el Señor entrega los castigos en contra de lo que ellos habían cometido. Y ahí en esa parte donde dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y el diablo sabe que esto le va a acontecer porque Dios así lo dispuso. Desde ese momento que Eva había comido y que Adán aceptó también comerlo, se cerró el círculo y entonces cayeron en pecado. Pero Dios estaba interviniendo para decirle a Adán y a Eva y a todos sus descendientes que habría de venir alguien que habría de restaurar estas cosas y deshacer, porque la palabra del Señor enseña que el Señor Jesucristo, de quien se está hablando, ahora lo podemos corroborar y decir que es el Señor Jesucristo, porque aquí en el capítulo 3 no se está hablando del nombre, solamente el Señor está hablando que más adelante esa descendencia de la mujer, de ahí habría de nacer el Hijo de Dios. Y así lo fue llevando. Nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que estos son del libro del principio de la Biblia, y el final, que es el Apocalipsis, que se va a hablar del Hijo de Dios. Es una historia que se va llevando hasta lo último. Y lo encontramos más adelante en el libro de Génesis, en el capítulo 49, en Deuteronomio, en el libro de Isaías y en otros libros, cómo el Señor Jesucristo habría de aparecer. Sin nombre, no se iba mencionando. Y poco a poco la palabra de Dios, conforme iba avanzando, se iban dando las cosas, hasta que ya en el año primero de nuestra era, el año 1, que los historiadores se pusieron de acuerdo, los que han acomodado de alguna manera sistemática la historia, eligieron al personaje que habría de marcar un antes y un después. Y ese personaje es el Señor Jesucristo, que así empieza. Cuando nosotros queremos hablar de lo que sucedió antes de,
y de lo que ha sucedido después de, decimos, estas cosas sucedieron antes del Señor Jesucristo. Y estas cosas se han dado después del Señor Jesucristo, como diciendo, el Señor Jesucristo iba a marcar el tiempo de la historia. No sé por qué, cómo es que se pusieron de acuerdo, pero pues sí, el Señor Jesucristo ha sido un personaje súper importantísimo, de que pues no hay nadie que diga algo en contra de él. Y siempre es tema de la historia. Para los enemigos, que él no existió, pero para los muchos que creemos en él, es una realidad en nuestra vida. Entonces, se imaginan ustedes en los siglos anteriores, 15, 16, 17, donde se empiezan a poner las cosas, acomodándolas en la parte histórica de las diferentes culturas del mundo. Bueno, eligen a Jesucristo como el personaje importante que habría de marcar la historia. Y creo que no están equivocados, porque esto sería controlado por Dios, de tal manera que siempre vamos a encontrar, cada vez que leamos historia y escuchemos cosas que han sucedido en el pasado y las que están en el presente, del año 1, a partir del año 1 de nuestra era, pues ahí está el Señor Jesucristo. Este es el Adán, el segundo Adán. El Señor Jesucristo, el que estaba anunciado desde el principio, de ahí, del huerto del Edén, se iba colocando poco a poco en la historia de la humanidad. Y el diablo ha ido siguiendo y persiguiéndolo. Solamente que Dios ha sido, pues Él es el Todopoderoso. De tal manera que el Señor aquí no le pone nombre, solamente en el capítulo 3, versículo 5, solamente habla de la enemistad que se había formado allí. La mujer no buscó eso, ni sabía nada de eso, pero Dios sabía que de la descendencia de Eva habría de nacer el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no vino a este mundo así como nada más, sino que entró a este mundo en el vientre de una mujer. Y esa mujer no tuvo nombre. El Señor sí lo sabía, pero no fue dando el nombre. Hasta que ya, de repente, en el Evangelio de San Mateo, ya encontramos que esa virgen que anunciaba en el libro de Isaías, he aquí una virgen concebirá un niño, un hijo, y empieza a hablar de una virgen, pero todavía no tiene nombre, hasta que de repente el ángel Gabriel se le aparece y le dice, María, ahí está, aparece el nombre. Así que el diablo solamente conocía lo que habría de suceder, y así es como él ha actuado. Y el Señor se encargó de lo demás, de ir como acomodando esta parte histórica del Señor Jesucristo hasta que Él nace. Y entonces ya vemos a través de la Escritura al Señor Jesucristo, su nacimiento, que lo relata San Mateo, que lo relata San Lucas, que son los dos evangelios que hablan del nacimiento del Señor, cómo se va presentando el segundo Adán. El primer Adán es terrenal y el segundo Adán es celestial, es espiritual, es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que vino a este mundo y vino como hemos venido todos los seres humanos.
de una mujer, de un amor intenso de una pareja, y que Dios así quiso entrar a este mundo haciéndose forma de hombre. Así que encontramos en este personaje que si Adán, el que Dios creó ahí en el huerto del Edén, y que por él también entró el pecado a este mundo, entonces el segundo Adán, cuando él llega, es para deshacer todo lo que sucedió en ese huerto, para quitarle el poder al diablo y venir a restaurar a la raza humana, a cada hombre, a cada mujer. El Señor apareció después de haber nacido y crecido como cualquier niño en este mundo, claro que siendo muy especial, claro que sí, un niño excepcional que traía la comisión, que traía la encomienda que ningún niño cualquiera, sino que él, pero creció como cualquiera de los niños. Y cuando se hizo grande y se manifestó, pues tuvo la enseñanza de una familia, de una madre que le enseñó la palabra del Señor y que la aprendió, y que después él enseñó las maravillas de Dios, cómo Dios estaba demostrando a través de él el grande amor que Dios siente por la humanidad. Queremos que esto se entienda, que Dios ama su creación. Dios, en sus razones tremendas, importantísimas que Él tiene, que muchas veces nosotros no la entendemos, pero de algo que siempre Él ha querido que nosotros sepamos es que Él nos ama. Y si nosotros queremos decir otras cosas, decir también que nos respeta, que siente aprecio por la humanidad, porque somos su creación. Somos algo que Él sintió en su corazón y que ha cultivado. Y que a pesar de que el hombre le falló, porque pudo haber sido diferente, nosotros habremos de decir siempre que nunca le vamos a poder echar la culpa a Dios, porque no nos hizo robot, nos puso inteligencia y nos puso lo más importante que uno pudiera desear tener, es poder decidir por uno mismo. Pues eso es importante, que nosotros podamos. Así que cuando ellos deciden comer el fruto, es porque tenían libre albedrío. ¿Cómo Dios pudo hacer eso? Bueno, pues sabía que más adelante habría de ser importante, porque así, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo y empezó a enseñar la doctrina de Dios, a interpretar y valorizar la ley de Dios que ya estaba, el hombre que escuchaba, la mujer que escuchaba, podía también hacerse propio de libre albedrío y decir: yo eso lo necesito, por voluntad propia, sin que Él nos esté obligando, solamente saber que hay aquí una libertad, que yo puedo escoger. Si este hombre dice que viene del cielo, que fue enviado por su Padre y que dice que nos ama, yo quiero eso para mí.
y que si está diciendo que si mis pecados van a ser perdonados y que si fueren como el color de la grana y que vendrían a ser como blanca lana, como la nieve, yo quiero eso para mí, por voluntad propia. Entonces el Señor Jesucristo, cuando hace una invitación a la gente, le dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es porque Él podía, sino que todavía sigue teniendo el poder para que todos los seres humanos que todavía no han escuchado con claridad el mensaje de Dios, de decirle: porque de tal manera yo les amo. Esa es palabra de Dios. Dile a la humanidad, llévales el mensaje de que les amamos y que estoy dispuesto a sacrificar lo más preciado, que es mi Hijo. Ese es el sacrificio. La sangre de Jesucristo, que es el nuevo pacto de Dios para con el hombre. Él envió a su Hijo Jesucristo. Y ya en el Antiguo Testamento se había anunciado, cuando al propio Abraham, su único hijo Isaac, cuando Dios le dice: Abraham, sacrifica a tu hijo. Ese es un tipo de que él también habría de hacer. Ahí, en el monte Moriah, Abraham fue y subió a la montaña y ahí hizo un altar e iba a sacrificar a su hijo. Y el mismo Señor lo detuvo ahí para que no lo sacrificara. Pero ese era Abraham. Pero cuando a él le toca sacrificar a su hijo, al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, él sí lo dejó, porque él no es hombre. A pesar de que el corazón de Dios lo sintió, pero era la única manera y la razón de ser para que el hombre pudiera regresar a Dios. Porque no hay remisión de pecado sin la sangre. Y es la sangre del Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista cuando presentó al Señor Jesucristo, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el segundo Adán, el Señor Jesucristo. El que está invitando es el segundo Adán, el que está diciendo, el Adán espiritual, el Adán que vivió en el tiempo de la reconciliación con Dios, cuando Él vino a este mundo. Los romanos estaban en su apogeo. Fueron ellos que lo hicieron, porque los judíos se lo pidieron. Se juntaron para hacerlo. Rechazaron al Señor Jesucristo. Pero hubieron romanos que se rindieron a los pies del Señor. Hubieron griegos que se rindieron. Y ahora es todo el mundo. El Señor Jesucristo aún sigue transformando a las personas. Sigue haciendo la misma invitación y quiere que cada uno de los oyentes, quiere que cada uno de los que estamos leyendo su palabra nos demos cuenta de que necesitamos reconciliarnos con Dios por voluntad propia. Así como por voluntad propia el hombre pecó, aunque seducido por el diablo. Ellos pudieron haber dicho: diablo, nosotros no vamos a comer. Y estaba bien, porque habría de haber sido una decisión. Se fueron por la que ha provocado
tantas penas a la humanidad, tanto dolor, tanta angustia, tanta insatisfacción en los seres humanos, hombres y mujeres. No estaríamos viendo crímenes horrendos, no estuviéramos sufriendo si ellos hubiesen ejercido su libre albedrío para vida eterna, para vivir para siempre. Estuviésemos viendo una humanidad viajando a los diversos planetas del mundo. La ciencia estuviera tan avanzada, eso otro estuviéramos viendo. Mas, sin embargo, a pesar de eso, a pesar de tanto sufrimiento, de tanta maldad, porque el diablo sigue trabajando, el diablo sigue engañando a la humanidad y tiene a muchos hombres importantes en el mundo, hasta son gobernantes del mundo, que están haciendo lo malo, porque ese es su trabajo, esa es la intención de él. Mas, sin embargo, a pesar de todo eso, el diablo sigue estando sometido ante el poder de Dios, porque Dios es más poderoso que él. Él hizo al diablo y él lo sabe. Y es más, sabe que también nosotros lo sabemos. Y él sabe, en el libro de Apocalipsis dice que él sabe que le queda poco tiempo. Y así que va a tratar de llevarse a la mayoría de gente que él pueda irse y lo va a detener para el cielo. Esa es una realidad. Pero tú puedes escapar. Nosotros podemos escapar. Si sabemos cuál es la intención del diablo, porque él ya sabe que el Señor Jesucristo vino para que los que hemos creído en él ya no nos vayamos al infierno, porque el infierno es para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que lo quieran seguir, porque el Señor todavía sigue dejando lo que ya nos dio, el libre albedrío. Tú te quieres ir con Satanás, vete con Satanás. Pero quieres hacer las paces conmigo, aquí está el segundo Adán. Es mi hijo, se llama Jesucristo. Y él tiene todo el poder, tiene todo el poder. Así se lo dijo Pedro al centurión cuando fue llamado para que le predicara a un centurión y a toda su familia, porque ahí está Jesucristo, quien Dios ha enviado, porque Él tiene todo el poder, a Él se le ha dado. Y eso es actual, se sigue predicando. Y ahora nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos la oportunidad de volver a Dios nuestra mirada y decir: Señor, yo pues soy un personaje, soy una persona que no estoy en condiciones de vivir con una paz como la que estoy viviendo. Pero tú estás ofreciendo una paz importante para mi corazón porque quieres que yo sea salvo. Entonces yo en este momento reconozco que Jesucristo es el segundo Adán, el Adán que vino a deshacer las obras del enemigo, que mi corazón que estaba dañado, que estaba quebrantado, yo quiero que tú hagas que mi corazón sea un corazón que te ame.
abro mi corazón para que Jesucristo entre y me limpie de toda mi maldad y que me permita que en cualquier momento de mi vida, que sea el tiempo de partir, yo pueda ir a vivir en el cielo juntamente con Él. Todos nosotros, los que estamos escuchando en este momento, si hemos tenido problemas espirituales, que sepamos que el Señor Jesucristo es el segundo Adán, el que vino del cielo, el que está pendiente de nuestra vida espiritual y que está dispuesto a que nosotros regresemos a Dios con un corazón sincero, deseoso de ser perdonados y de confesar nuestros pecados para que seamos limpiados de toda nuestra maldad. Te pedimos que tú seas uno de los hombres y de las mujeres que quieran ajustar cuentas en su vida espiritual y que le digan al Señor: ven a mi corazón y límpiame. Yo te acepto con todo mi corazón, y que bendito sea su nombre. Amén.